cómo habían surgido algunas de las primeras teorías, particularmente teorías que nacen en el campo de la psicología y que del campo de la psicología, podríamos decir, se desplazan o generan una influencia sumamente importante en el campo de la educación. A ver, yo quisiera comentar que antes del siglo XIX, la educación se basaba primordialmente en el desarrollo que había alcanzado la pedagogía. Este es un tema interesante porque acá hay todo un debate entre los pedagogos, entre los psicólogos educativos, entre los educadores, que no siempre están completamente de acuerdo, ¿sí? Podríamos decir que desde la pedagogía se observa a la educación desde una figura artística. De hecho, se ve al docente como un formador. Y la palabra formador, que es muy común, que podemos encontrar en un diccionario, que podemos encontrar en un libro, que podemos encontrar en revistas de educación, proviene de dar forma, un término alemán que consiste en dar forma. Esa dar forma como da forma el artista, como da forma el artesano, ¿sí? No sé si ustedes recuerden, pero en México, una de las actividades turísticas para el desarrollo turístico de promoción es la artesanía. Y entonces, en la artesanía, el artesano recibe masa o recibe tierra y él con sus manos, con su arte, a eso le llamamos justamente, con su arte, con su habilidad, le va dando forma a esa tierra hasta que esa tierra se convierte en un jarrón, en una taza, en un plato, en una olla. Y de ahí tomamos este término de dar forma, desde una mirada artística. Y entonces decimos, la educación influenciada desde la pedagogía es arte. El maestro, pues es en cierta medida un artista, un formador, pero un formador en este sentido al que yo me refiero, ¿sí? Y es interesante porque la labor del maestro estriba en que es quien ayuda, quien contribuye a dar forma. Pero el material con el que trabajamos son personas, son alumnos. Y estos alumnos son justamente esta tierra fértil, esta tierra de trabajo en el que se desarrolla el trabajo de la formación, ¿sí? Y mucho va a depender de la capacidad del formador, porque podemos a veces preguntarle a un artesano qué ocurre cuando el barro que tiene es muy bueno. Pues rápidamente le da forma, una forma excepcional casi, y listo. Pero a veces el barro puede ser muy bueno y el formador no. El barro puede ser muy bueno, tenemos muy buenos alumnos, pero nosotros como artesanos no logramos darle la forma, ¿sí? O puede ser al revés. A veces el artesano hace un trabajo tan excepcional que inclusive con barro que no es tan bueno, con barro que tiene hasta piedritas y material que no siempre es efectivo, resulta que puede lograr artesanías hermosas. Entonces, ese es el trabajo del profesor, desde esta mirada artística. Una mirada que imperó más o menos desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. ¿Y por qué hasta el siglo XIX? Porque en el siglo XVIII y en el siglo XIX se desarrolla con un auge muy importante la psicología. Y junto con la psicología se va a desarrollar
las ciencias, en términos generales, las ciencias del comportamiento. ¿Sí? Y las ciencias del comportamiento se van a convertir en este sostén, en este sustento, en este fundamento que estaba buscando la educación. Ya no solamente desde un punto de vista artístico, ya no solamente desde una mirada de arte, sino desde una mirada en la cual uno se pregunta, ¿cuál es el interior del ser humano? ¿Cuál es el interior del pensamiento, del sentimiento, del alumno? Y la psicología ofrece algunas respuestas a ello. Y entonces la educación que surge en el siglo XIX, ya desarrollada la psicología educativa, con los trabajos que comentamos la sesión pasada, con Edward Thorndike, con Watson, con Pavlov, todos ellos van a contribuir a que la educación, como algunos pedagogos lo critican, se base demasiado en la psicología. ¿Sí? La psicología se convierta en un campo de acción muy fuerte en la educación. Y toma una postura muy fuerte. Hoy en día hay un tercer campo que probablemente está haciendo lo mismo que en su momento hizo la psicología a principios del siglo pasado. Y ese tercer campo, que también vamos a estudiar a lo largo de este programa de licenciatura, también ustedes van a tener la oportunidad de formarse en ello, es las neurociencias. ¿Sí? Es ese tercer momento. ¿Sí? El avance tan importante que han tenido las ciencias médicas y biológicas en el estudio del cerebro, ¿sí? Particularmente, en el estudio del comportamiento, pero ahora en un análisis no necesariamente de corte solamente psicológico, sino más bien de corte neurológico. Y entonces hoy en día basamos mucho del discurso educativo en la neuroeducación. Y de hecho ustedes lo pueden observar, porque si ustedes escriben en Amazon libros de educación, van a observar cómo hay una gran mayoría que dice neuroeducación, 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 neuro. Es la palabra que está teniendo cada vez más impacto. ¿Sí? Y claro, también son momentos. La palabra ahora es neuroeducación. Hace 20 años era inteligencias múltiples. Y a lo mejor ustedes han escuchado hablar de esta teoría de las inteligencias múltiples, que en el año 2000 tuvo también un auge y una popularidad importante. No queremos decir, desde luego, que la educación se basa únicamente en modas, pero sí, desde luego, otros campos de conocimiento influyen en cómo se desarrolla el pensamiento educativo. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre teorías del aprendizaje. Vamos a continuar hablando justamente sobre estas teorías. Eh, Parte de las teorías que estuvimos comentando la sesión pasada tenían que ver justamente con la primera etapa del siglo, con la primera parte del siglo pasado, ¿sí? Pero si recordamos, por los años 40 hay varios sucesos importantes, ¿sí? Algunos sucesos de inicio de corte académico, hay descubrimientos importantes, pero también hay sucesos históricos, sociales importantes. ¿Qué recuerdan que pasó en los años 40 en el mundo? A ver, algo así importante, entre 30 y 40. Mm. Uy, no. Algo muy importante. De hecho, probablemente sea el suceso más importante del siglo pasado por su impacto, no porque queramos que ocurra. ¿Sería alguna moda? La Segunda Guerra Mundial. Mm. La Segunda Guerra Mundial, entre los años 30 y 40, se produce la Segunda Guerra Mundial.
Y bueno, no queremos que ocurra otra guerra mundial. Sin embargo, es un suceso importante, es un suceso en el que murieron cerca de 10 millones de personas. Es impresionante la, la cantidad de personas que fallecieron. Y cerca de otras 30 millones de personas que resultaron afectadas en su salud. Entonces estamos hablando de un evento, de una tragedia, realmente una tragedia que vive el mundo. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, ocurren probablemente dos sucesos académicos importantes. El primero se da en 1931 y se da en Inglaterra, ¿sí? Que es una idea que surge con un matemático inglés que se llama Alan Turing. Tal vez han escuchado hablar de este personaje, Alan Turing. Alan Turing escribe un trabajo en 1931 donde por primera vez habla de una máquina que tiene la capacidad de hacer razonamientos. ¿Y saben qué fue después esa máquina? Unos años después, esta máquina fue la computadora. Alan Turing es el primero que habla del término, de hecho el término computar, de computadora, es el término creado por Alan Turing. ¿Sí? Eh, Turing, Turing entonces con ello da las primeras ideas para el surgimiento de la computación. Esa computación que va a ser hasta los años 40 con los trabajos de John von Neumann y otros autores que van a propiciar ya la existencia física de las primeras computadoras. ¿Sí? Las primeras computadoras en los Estados Unidos, enormes, ¿sí? Enormes, computadoras con una capacidad que ahora parecería muy pequeña y con una inversión impresionante para poder funcionar. Así comenzó la era de la computación. Una era la computación que probablemente llega a su etapa privada y comercial en los años 90, cuando se crea Microsoft, cuando se crea Apple y cuando estas empresas finalmente crean la computadora personal, ¿sí? Esta computadora personal que va a cambiar prácticamente la manera de comunicarnos, la manera de escribir, una parte de la vida que nosotros conocemos es diferente después de la creación de este equipo, porque después de la computadora personal, un poquito después, ya sabemos que surge el teléfono, ¿sí? El teléfono, no el teléfono del cable, sino el teléfono digital, ¿sí? Y después, pues hoy en día, la tecnología que inclusive probablemente nos permite en este momento estar conectados, ¿no? Entonces, este es un cambio muy importante en los años 30. Este cambio, ¿por qué es importante para la educación? No solamente por el impacto que tiene que podamos educarnos a través de utilizando estos medios como herramienta, sino que en esa época se genera un debate. ¿Cuál es el debate? El debate es cómo se construye el pensamiento. Ese es el debate. ¿Cómo pensamos? Y ese cómo pensamos relacionado a la computadora es, pensamos como una computadora, es decir, la computadora piensa como un humano. Todo un campo de conocimiento que es hoy en día lo que llamamos la inteligencia artificial. Así surge la inteligencia artificial. Surge así la cibernética. ¿Sí? Entonces, este es un cambio muy importante. Este cambio va a pesar en los conductistas. Y este cambio va a pesar mucho en los conductistas porque los conductistas no van a poder dar respuesta sobre cómo se genera el pensamiento. Recordemos que para los conductistas el aprendizaje es un cambio en el comportamiento. Pero pensar es un proceso complejo. ¿Qué es pensar? Esa es la gran pregunta que se hace en los años 30. Y no se tiene una respuesta inmediata. Hay algunas respuestas, vamos a hablar de esas respuestas,
pero no hay una respuesta así concreta, perfecta, digamos. Esto por un lado. Por otro lado, surge un trabajo un poquito después de los años 30, ya nos acercamos casi a los 50, de un escritor que, por cierto, todavía vive, que ha sido impresionantemente longevo. Afortunadamente lo tenemos aún con nosotros. Creo que hace muy poco eh, ha tenido un derrame cerebral o alguna enfermedad de este tipo, lamentablemente, pero aún vive, que es Noam Chomsky. A lo mejor lo han escuchado. Chomsky vivió mucho tiempo en los Estados Unidos, es estadounidense, pero actualmente reside en Brasil. Y Chomsky hace un descubrimiento impresionante. Él descubre una conexión que hoy en día conocemos, hablamos de ella, pero que en su época se desconocía, que es la conexión que hay entre pensar, entre pensar y escribir. Bien, qué interesante. Es decir, todas las personas pensamos, todas las personas desarrollamos la capacidad de pensar. Pero si escribimos sobre lo que pensamos, tenemos la posibilidad de pensar mejor. Si no lo escribimos, es un poco más complejo. Esto no significa que no se pueda, pero es un poco más complejo. Es decir, lo que Chomsky descubre es que la escritura perfecciona el pensamiento. Y esto ustedes lo van a experimentar en este programa, pero además probablemente han escuchado ya de alguien que lo ha experimentado. Cuando las personas escriben su tesis en la licenciatura, o en la maestría, o en el doctorado, escriben mucho. Escriben, van con su director, y el director les dice, Evangelina Fidencia, lo siento, no está bien. Y luego hay que volver a escribir. Y ya Evangelina dice, ya, ahora sí, ya lo tengo preparado, vuelve otra vez y todavía hay correcciones. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la comprensión se desarrolla lentamente. No es un proceso inmediato. Pero que además escribir refina el pensamiento. Entonces, la escritura tiene una función especial que va más allá de la simple capacidad de comunicar. Escribimos no solo para comunicar, escribimos para pensar mejor. Porque quien escribe y que vuelve a leer lo que escribe se da cuenta que puede escribirlo mejor. Y esto ocurre con muchísimos profesionales. Leen su tesis que escribieron a los 20, a los 30 años, 10 años después y dicen, ay, pude haberlo escrito mejor. ¿Sí? Claro que sí. Pero consiste en ese proceso, en la experiencia que se da. Entonces, ese es el otro descubrimiento. Descubrimiento para la educación importante. ¿Por qué? Porque nos habla eh, de un descubrimiento en el campo de la lingüística, en el campo del lenguaje. ¿Sí? Ok, voy a utilizar una presentación. Voy a apagar un poquito mi cámara. Voy a utilizar una presentación para guiar nuestra conversación un poquito. A ver, ahí estamos. Ahí está, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? ¿Sí se puede ver? ¿Sí se ve bien? Sí, sí se mira. Ujú. Excelente, muy bien. Entonces, ahí tenemos, él era Skinner, ¿se acuerdan? Con él terminamos la sesión pasada. Y de Skinner pasamos a una etapa que vamos a llamar cognitivismo. Y esta etapa, cognitivismo, es como una etapa breve, quiero platicarles. Es como una etapa breve. ¿Por qué? Porque en esta etapa
lo que se busca es tratar de responder esta idea. ¿Qué es pensar? Em, entonces, ellos tratan de dar esa respuesta. ¿Cómo se construye el pensamiento? Y la primera conclusión, la primera reflexión a la que llegan estos dos grandes autores es que una forma de hacerlo, ¿sí? Es poniendo mucho más atención, ¿sí? Poniendo muchísimo más atención al proceso, ¿sí? Es decir, en lugar de concentrarnos únicamente en el resultado, en el comportamiento, a ver si puedo encender la cámara para estarles viendo. Ahí está. En lugar de solamente poner atención únicamente en el comportamiento, en el resultado, hay que poner atención al proceso. Entonces, no solamente es importante que el niño aprenda o memorice, sino que hay que ver cómo logró memorizar. El proceso es una tarea importante. El proceso es una tarea importante. ¿Y quiénes aparecen en esta imagen? Dos estadounidenses. Por un lado tenemos iba a decir de lentes, pero los dos usan lentes. Pero bueno, también con corbata, pero los dos usan corbata. Bueno, sí hay una diferencia. Uno, otro nada más usa como un chaleco. Bueno, el hombre que usa saco se llama David Ausubel, ¿sí? Y es un hombre ampliamente citado y conocido en el campo educativo. Y el otro hombre mayor de lentes que aparece ahí es Jeremy Brunner, ¿sí? Es Jeremy Brunner, también un hombre mayor. Cuya contribución, ¿sí? Cuya contribución se centró principalmente en el desarrollo, ¿sí? Por un lado, de una teoría que se llama el aprendizaje significativo y por otro lado de una teoría que se llama el aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? ¿Cuál es la característica de esta perspectiva? Darnos cuenta de la importancia que tiene el proceso. A ver, entonces aquí voy a detenerme un poquito porque ¿a qué me refiero con el proceso? Por ejemplo, Ausubel se dio cuenta que el aprendizaje está ligado a la motivación. Es decir, aprendemos mejor cuando estamos motivados. Y entonces esto significa que el aprendizaje tiene como una especie de componente afectiva. Si yo me siento muy cansado, no aprendo. Si me siento muy molesto, no aprendo. Si me siento muy aburrido, no aprendo. Me tengo que sentir motivado para aprender. Solo en ese momento voy a aprender. Y entonces esto significa que para que una clase tenga éxito, para que logremos que el estudiante pueda desarrollar aprendizajes, necesitamos que el estudiante se sienta bien emocional. Entonces, si yo quito el interés del estudiante y solamente me centro en la memoria, sí voy a obtener un resultado. Si un niño tiene que aprender las tablas y su mamá o su papá le esperan con una regla en la mesa,
sí les va a decir las tablas. Después de recibir algunos golpes, va a decir las tablas. Y a lo mejor ese papá o esa mamá va a decir, mira, lo logramos, nuestro hijo sabe las tablas, pero tuve que pegarle. Probablemente esos golpes, con el paso del tiempo, le afecten más de lo que esos papás en ese momento pensaron. Entonces el proceso sí importa. El proceso sí importa. Es decir, no solamente importa que aprendan, sino que importa cómo aprenden. Ese es el gran descubrimiento. Porque si la persona aprende en situaciones que le generen dolor, pues ya porque va a la secundaria, pero después, cuando pueda, va a evitar aprender matemáticas. Va a evitar aprender matemáticas. ¿Por qué? Porque ese niño se va a quedar con la idea de que las matemáticas son dolorosas. Y no por las matemáticas. Lamentablemente, las matemáticas son utilizadas, se usa su nombre. Son los padres quienes decidieron probablemente lastimarle para castigarle, para lograr memorizar algo. Entonces, Brunner y Ausubel nos hacen reflexionar en que la educación tiene que pensar sus métodos. Y entonces aquí pasa algo que contradice aquello que dijo aquel escritor en la literatura o en la ciencia política que dice, el fin justifica los medios. ¿Se acuerdan de esa frase? Ahí está, notas en Facebook o en Instagram, en alguna red social. Y lo que nos está diciendo Ausubel y Brunner es que esto es falso. Al menos es falso para la formación de las personas. Tenemos que pensar en las personas. No solamente necesitamos que las personas memoricen, no solamente necesitamos que las personas desarrollen habilidades, necesitamos que las personas aprendan a vivir. Y muy especialmente aprendan a vivir sin violencia. El aprendizaje debe de realizarse sin violencia, sin intimidación. Entonces, el trabajo de las maestras y los maestros es encontrar los medios para que se pueda aprender disfrutando. ¿Sí? Esa es parte de la función. Ahora, cuando Brunner proponen esto, ya se iniciaba un gran movimiento. ¿Sí? Un movimiento que voy a permitirme proyectar acá para ustedes, que surge en los años 50, pero que va a tener su impacto, que de hecho surge en los años 30, porque Vygotsky escribió en los años 30. Pero su obra no fue difundida, después él murió y tuvieron que pasar muchos años para que el hombre de este lado, el hombre más joven de esta imagen, Lev Vygotsky, para que pudiéramos conocer su obra. ¿Y cómo conocimos su obra? A través del hombre anterior, a través de este hombre mayor, a través de Jeremy Brunner. Brunner es el que descubre la obra de Vygotsky y él la difunde. Y por el otro lado tenemos a este hombre mayor de lentes, Jean Piaget. Vygotsky, de origen ruso, Piaget, de origen suizo, de nacimiento suizo, pero más bien de origen francés.
Piaget va a sentar las bases para hablarnos del desarrollo, para hablarnos del aprendizaje, para hablarnos del conocimiento, y juntos van a construir la teoría más influyente de los años 70, probablemente hasta la actualidad. Algo que seguramente hemos escuchado hablar en muchos medios, en muchas fuentes, el constructivismo. ¿Sí? El constructivismo. ¿Sí? Ese constructivismo que va a ser y es una de las corrientes más influyentes en el campo educativo. ¿Sí? Nosotros escuchamos constantemente, leemos escuelas que se anuncian, que se definen constructivistas. ¿Y por qué se anuncian de esta forma? ¿Por qué anunciarnos desde esta perspectiva? ¿Saben? El constructivismo podemos tomarlo como una especie de analogía a lo que hacen los países con la democracia. Casi todos los países se asumen democráticos. Unos más reales que otros, o sea, en unos la democracia se siente más real que en otros, pero todos los países asumen ser democráticos. Bueno, casi todas las escuelas asumen ser constructivistas, porque el constructivismo se basa en la idea de que el niño participa en su aprendizaje. Y si el niño participa en su aprendizaje, pues entonces el niño de inicio es más libre. Puede decidir sobre él. Fíjense qué interesante. Puede decidir sobre él. O sea, algo que debería de ser natural. Puede decidir sobre él. Puede decidir sobre qué aprende. Puede decidir sobre cómo aprende mejor. Y entonces el constructivismo va a ser esta corriente epistemológica que asume la idea de que las personas construimos el conocimiento a través de la interacción que hacemos con el medio exterior. Así lo define Jean Piaget, así lo define Lev Vygotsky. Y esta corriente de pensamiento que surge de los años 30 en las obras de Vygotsky, que se dieron a conocer allá por los años 60, y de las obras de Piaget de los años 50 hasta la actualidad, van a ser sumamente influyentes. Ahora, estamos tratando en este seminario de dar un panorama general, ¿sí? Entonces, ¿podríamos decir que el constructivismo es vigente? Podríamos decir, sí, es vigente todavía. Hay escuelas que se asumen constructivistas. Sin embargo, aunado al constructivismo, hay otras corrientes que cada vez tienen una mayor influencia, ¿sí? Entonces, podríamos decirlo, hace una década o 2 décadas era suficiente con decir mi escuela es constructivista, mi modelo educativo es constructivista. Ahora tenemos que decir más cosas. ¿Qué cosas tendríamos que decir? Una de esas cosas es que nuestra escuela toma como referencia la neuroeducación. Ahí está. Que nuestra escuela toma como referencia los estudios, las investigaciones que se han realizado sobre el cerebro y sobre cómo se desarrolla el aprendizaje. Entonces, esta es una tendencia impresionante, ¿sí? Una tendencia que en realidad como campo de conocimiento surge desde el siglo XIX, pero que particularmente en la educación actualmente tiene un impacto muy fuerte, ¿sí? La neurociencia ha permitido comprender
cómo se lleva a cabo desde el punto de vista biológico el proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Eso es justamente lo que nos dice David Bueno, quien aparece en esta imagen, este genetista, neuroeducador español, que por cierto hemos tenido el gusto de dialogar con su persona. Algunos de sus colaboradores, como es el doctor Martín Pinos, ha participado. En el inicio de este cuatrimestre, hace tan solo 2 semanas, la conferencia inaugural, un poquito antes de que comenzáramos nuestra primera clase, la semana previa, participó, tuvimos la oportunidad de escucharle de viva voz, siendo nuestro invitado. Entonces, bueno, la educación hoy en día está en esta perspectiva, en conocer justamente de mejor manera nuestro cerebro, y que desde luego también nos ha ayudado a comprender eh, qué sobre lo que se dice de nuestro cerebro es verdad y qué sobre lo que se dice sobre él finalmente es falso, ¿sí? O no hay suficientemente evidencia para ello, ¿sí? Y esto lo podemos ver claramente con un análisis de estos 5 mitos, o mejor conocidos, 5 neuromitos, porque son 5 mitos, pero que tienen que ver con la neuroeducación, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es de los más comunes y es aquella frase que dice que solo usamos el 10% del cerebro, ¿sí? Bueno, hoy en día sabemos que esto es falso. Las personas utilizamos todo nuestro cerebro, todo nuestro cerebro. Utilizamos las diferentes partes de nuestro cerebro para hacer funciones distintas. Segundo, hay quienes dicen, mira, es que los hemisferios del cerebro son independientes. No, todas las partes de nuestro cerebro, los hemisferios, están conectados en diferentes funciones, ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, en el caso de los niños, asumen la idea de que es muy importante la estimulación temprana. Y a veces uh, hay una sobreestimulación temprana. Es decir, el niño es muy pequeño y se sobreestimula. El niño va a preescolar y ya quieren que lea. El niño va en los primeros años de primaria y ya quieren que haga operaciones matemáticas más avanzadas. Es decir, no damos el tiempo para que el niño se desarrolle de manera natural. Esto también ha ocurrido, la crítica sobre si el cerebro de la mujer o del hombre es muy diferente. Si qué habilidades tienen más las mujeres, qué habilidades tienen más los hombres. De tal manera que podríamos decir que las mujeres tengan más habilidades que los hombres o viceversa. Y desde el punto de vista cognitivo se ha encontrado que cada ser humano tiene distintas habilidades, pero no las suficientes como para poderse decir que un ser humano de un género o de un sexo puede ser superior a otro ser humano de un género o sexo distinto. Y finalmente, también aquella idea de que las neuronas no crecen, de que crecen cuando somos pequeños y que después poco a poco van muriendo. Bueno, en realidad el ser humano está produciendo neuronas todo el tiempo, toda la vida, ¿sí? Entonces, podemos hoy en día conocer mucho más nuestro cerebro y esto, desde luego, nos permite crear estrategias, nos permite crear propuestas para poder explicar de una mejor forma cómo aprendemos. Y claro, hoy en día las explicaciones que tienen que ver con el aprendizaje
inclusive van más allá de únicamente el campo educativo. Esta es una imagen de un ganador del Premio Nobel de Física, cuyo trabajo es en el campo de la física, pero también en el desarrollo de modelos de la mente. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo estudiar, cómo se aprende, va a conectar con la física, va a conectar con la química, va a conectar con la inteligencia artificial, va a conectar con la psicología, va a conectar con la biología, con la genética, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de campos de conocimiento. Ahora, ya me había anticipado a mencionar que además de la neurociencia hay otras teorías que son importantes. Por ejemplo, en el año 2000 surge allá en los Estados Unidos la teoría de Howard Gardner, quien aparece en esta imagen. Esta teoría de las inteligencias múltiples, que es muy importante porque logra darnos la pauta para comprender la diversidad. ¿Sí? Es decir, comprender cómo el ser humano es un ser humano diferente. Diferente por su genética, diferente por su cultura, por la sociedad donde nace, donde crece, diferente por su genética, por su biología, pero también diferente por su práctica. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque Howard Gardner nos deja un mensaje muy interesante. En muchas ocasiones decimos, ah, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Howard Gardner dice que nuestra inteligencia se debe esencialmente a tres elementos. El primer elemento es nuestra biología, ¿sí? Es decir, nuestra genética. ¿Sí? El segundo elemento importante, el segundo elemento importante es la cultura en la que nosotros nos desarrollamos, porque nosotros aprendemos, desde pequeños aprendemos de la cultura donde nosotros nacimos, aprendemos de la cultura donde nosotros después crecemos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes, no sé, Evangelina, ¿ustedes es mexicana? Es mexicana, pero ahora radica en Estados Unidos. ¿Sí? ¿De qué región de México? Ciudad de México. De la Ciudad de México. Okay. Sí. Entonces, podríamos decir, primero estuvo inmersa en una cultura y después en otra cultura. Sí. Y claro, hay crecimiento. Inclusive el lenguaje, hay que aprender el lenguaje. ¿Sí? Hay que hablar inglés, hay que aprender las tradiciones, los festejos, las palabras, la geografía, todo eso cambia. ¿Sí? Sí. Si es, Fidencia, ¿usted de qué región es? Disculpe. Sí, yo soy del estado de Coahuila. De Coahuila. Mire, de Coahuila. ¿De el norte o hacia el sur? Del norte, cerca de la frontera. Cerca de la frontera, ok. Y bueno, también seguramente tuvo que aprender nuevas cosas para poder estar en Estados Unidos. Sí, claro. Y entonces, la cultura modela nuestro aprendizaje. Ahora, la cultura modela gran parte del aprendizaje, pero no todo. Es decir, nosotros somos producto de la cultura, pero no totalmente producto de la cultura. ¿Sí? Lo explico por qué. Porque si no sería muy fácil, ¿no? Decir, mira, la cultura es la responsable de quién soy. Entonces, mi familia ya es responsable de mí, ¿no? No, el responsable soy yo mismo. Porque hay un tercer elemento. Y el tercer elemento es la práctica. Es decir, el tercer elemento es el número de horas que yo dedico justamente a una determinada acción. Por ejemplo, si una persona, vamos a suponer que tenemos un estudiante, ¿sí? Y ese estudiante, ¿sí? Ese estudiante
dedica 4 horas a estudiar, ¿sí? Y dedica 6 horas a ver televisión. Bueno, les tengo una mala noticia. No es estudiante. Se dedica a ver televisión porque el número de horas de práctica no está enfocado a estudiar. Es decir, no somos necesariamente quienes decimos que somos. Somos realmente, nos dedicamos a lo que en la práctica hacemos. Y es un punto muy importante porque lo que nosotros practicamos, es a lo que se refiere Howard Gardner, lo que nosotros practiquemos, ahí es donde vamos a desarrollar nuestras habilidades, ¿sí? El artesano, para que quede este barro, se convierta en una artesanía perfecta, requiere de muchísimas horas de práctica. Fidencia, adelante, por favor. Claro que sí. Perdón, está apagado su audio, disculpe. Oh, sí, Adelante. sí, le decía, es como el dicho que dice en la práctica hace al maestro, porque uno se tiene que enfocar en practicar y practicar y pues para poder como que dice afianzar eso que uno quiere aprender. Exactamente, la práctica es muy importante. Entonces, a mayor tiempo de dedicación es realmente las habilidades que desarrollamos, ¿sí? Alguien que entrena fútbol, que sí quiere jugar fútbol, ¿sí? Porque muchas personas, por ejemplo, muchos jóvenes dicen, yo quiero jugar fútbol, pero quiero jugar 1 hora. No, si alguien ve un entrenamiento donde Cristiano Ronaldo habla sobre su día a día, no va a gustar. Porque ese día a día, para tener ese muy alto rendimiento, requiere de un esfuerzo sumamente importante. ¿Sí? O sea, para que él logre meter el gol con esa sencillez que el aficionado lo ve desde su televisor, él requiere de horas y horas y horas de práctica. Entonces, es una tarea titánica, desarrollar una habilidad, ¿sí? Entonces, no es suficiente con pensar en desarrollar la habilidad, sino es realmente la práctica. Es la práctica lo que la va a desarrollar. Bueno, cuando hablamos de educación, la primera práctica a la que nosotros nos vamos a enfrentar en un programa de este estilo es la lectura. Y ya estoy anticipando que va a quedar una lectura hoy, ¿verdad? Pero la lectura va a ser siempre ese reto. La gente que estudia educación siempre va desarrollando un gusto por la lectura, porque es necesario leer. Es la manera que tenemos de conocer el mundo, la lectura. Hoy en día ya hay otras maneras que nos ayudan, haciendo un uso responsable. Spotify o los audiolibros son útiles. Haciendo un uso responsable, el video también es muy útil. Y por ejemplo, YouTube tiene, si es que no miles o probablemente millones de videos de gran calidad. También tiene cosas que no deberíamos de ver, ¿sí? Que no deberíamos de invertir nuestro tiempo en ver. Sin embargo, hay que reconocer que hay algunas cosas muy buenas. Entonces, claro, hay que tener cuidado con la selección. Entonces, hoy en día tenemos muchos recursos, mucho más recursos para estudiar que antes, ¿sí? En la época, todavía en los años 70, ¿sí? Para poder hablar de cualquier tema de educación, había que ir a la biblioteca. El libro era la fuente del conocimiento. Hoy en día podemos escribir una palabra, el nombre de un autor. Ustedes escucharon Jean Piaget, escriben Jean Piaget en su buscador y les aparece quién fue Jean Piaget. Y dicen, quiero conocer
libros de Jean Piaget. Entonces, tenemos acceso a la información y eso es extraordinario. Tenemos que aprovechar ese acceso, ¿sí? Tenemos una gran posibilidad teniendo acceso a la información. Y entonces, gran parte de nuestra labor va a ser desarrollar esa práctica en la lectura, ¿sí? La lectura realmente nos enriquece. Aunque, insisto, hoy en día, además de la lectura, tenemos el audio y también tenemos el video. El video también es una opción interesante para leer. Solo en el caso del video y del audio hay que revisar mucho la fuente. Inclusive también en la lectura hay que revisar mucho la fuente. ¿Y por qué insistimos tanto en la fuente? Porque vivimos ahora en una época diferente a los 70s y 60s. Ahora no tenemos el problema de que no hay información, ahora tenemos saturada la información. Tanta información que no toda es de la suficiente calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que alguna de la información que recibimos puede ser útil y tal vez otra habrá que verificar que lo sea, ¿sí? Habrá que verificar que lo sea. Pero vamos a ir buscando buenas fuentes de información para trabajar. Bueno, entonces, Howard Gardner nos hace este énfasis. La inteligencia tiene esta perspectiva biológica, social y cultural, y finalmente la práctica, ¿sí? La práctica que es muy especial. Y cuando nosotros pensamos en muchos de nuestros grandes ejemplos en el mundo, podemos ver que muchas veces es la práctica una gran diferencia, ¿sí? A veces la práctica hace una gran diferencia, ¿sí? Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar hace algunos años en las Olimpiadas de Lógica. Tuve la oportunidad de ser entrenador en la Olimpiada de Lógica, primero en el estado de Michoacán. Durante 4 años fui el coordinador nacional en México y algunos de nuestros estudiantes en estos últimos 25 años han ganado medallas de bronce, de plata, de oro. Y uno dirá, bueno, ¿cómo podemos encontrar una diferencia entre un estudiante que lo logra y no? Porque todos los años impartimos cursos para estos jóvenes que tienen muchas habilidades y nos damos cuenta que un joven tiene habilidades cuando más o menos en un periodo de 6 meses ha superado unos 5,000 ejercicios. 5,000 ejercicios, ¿sí? Muchos jóvenes con 5 ejercicios diarios dicen, ya, esto es terrible, ya me cansé. Estoy hablando de 5,000 ejercicios. Y cuando pasa los 5,000 ejercicios, que ya los hizo, empieza a notarse esa habilidad más abstracta. Decimos, mira, este joven tiene una habilidad especial, definitivamente. Pero no todas las personas tienen la habilidad o no todas las personas tienen esa perseverancia, esa resistencia. Muchos desisten muchísimo antes porque en el contexto cultural hay otras cosas importantes para los jóvenes. Debemos de ir al cine, debemos de hacer otras actividades distintas, simplemente distintas, que no necesariamente son este tipo de actividades intelectuales. Entonces, la práctica es muy importante. Ahora, además de Howard Gardner nos habla, desde luego, de esta visión, justamente de cómo nosotros pensamos el cerebro. Voy a permitir compartir nuevamente con ustedes. Ahí está, ¿verdad? Entonces, esta idea de Howard Gardner la podemos revisar
en varios textos. Y bueno, hace algunos años, unos 3 años, escribí este libro, que se llama Introducción a las teorías del aprendizaje. Hay una versión en español, hay una versión también en inglés, que pueden encontrar en Google Play Books, o también se puede encontrar en Amazon Books, donde hablamos no solamente de Howard Gardner, de la teoría de Howard Gardner, sino que hablamos de un panorama más o menos general sobre las teorías del aprendizaje, ¿sí? Sobre las teorías del aprendizaje. Y bueno, otra de las tendencias, recordemos, estamos hablando de estas últimas teorías existentes. Ya hemos hablado de la neuroeducación, múltiples. Otra tendencia es la tendencia que han creado no solo estos dos hombres, hay más personas desde luego importantes, pero sin lugar a dudas el trabajo de estos dos autores ha sido fundamental. Uno de ellos, en el bosque, Daniel Goleman, me aparece en esa imagen, y del otro lado tenemos a Richard Davidson, ¿sí? Richard Davidson, un neuropsicólogo, Daniel Goleman, un psicólogo ampliamente conocidos por desarrollar, en el caso particular de Daniel Goleman, un libro en 1995 sobre la inteligencia emocional, ¿sí? Goleman va a fijar las bases en su libro para justamente hablar de lo que más adelante vamos a llamar la educación emocional. Y el trabajo de Davison tiene relevancia en el sentido en que él descubre cómo el ser humano posee una cualidad muy especial, que es la neuroplasticidad, ¿sí? El ser humano, nuestro cerebro, posee esta cualidad tan especial, que es una cualidad, debo decirles, muy importante, porque probablemente hemos escuchado a personas, sobre todo a algunas personas mayores, eh, que seguramente nos han hablado que su carácter es así, así, así me hizo Dios y así seré, ¿no? Lo siento, esto es falso. El carácter se puede transformar porque podemos aprender a regular nuestro comportamiento. Y claro, aquí debo de ser muy preciso en mi comentario, porque sí puede existir personas que tengan trastornos de conducta. Sí puede existir personas que tengan problemas de conducta que requieran una atención psicológica. Y en ese caso ya es diferente. Ahí ya se requiere una atención especializada. Pero fuera de las personas que tienen un padecimiento psicológico o psiquiátrico, todas las demás personas tenemos la capacidad de aprender a regular nuestras emociones. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo siempre he sido una persona aprensiva, siempre he sido una persona que me enojo con gran rapidez, que no tengo la posibilidad de reflexionar ante las palabras que digo, que probablemente reacciono antes de pensar, bueno, en realidad sí puedo pensar y después reaccionar. No he decidido hacerlo. Probablemente nadie me ha ayudado a saberlo cómo hacer, pero sí puedo hacerlo. Y sí puedo aprender a regular mis emociones. Todo ser humano puede hacerlo. Ese es el descubrimiento de Richard Davidson. Y ese es un descubrimiento importante, porque entonces esto nos habla
de que existe la educación emocional. O sea, de que tiene sentido desde un punto de vista educativo, escolar. De que el niño puede aprender a regular sus emociones. Y entonces, si el niño aprende a regular sus emociones, vamos a tener muchas ventajas, porque vamos a poder ayudar a los ciudadanos que pueden tener dificultades con la ira. Esa ira que a veces genera violencia. Vamos a poder ayudar a los ciudadanos que tienen problemas con la depresión. Vamos a poder ayudar a los ciudadanos que tienen problemas de autoestima, que también se presentan. Muchos ciudadanos tienen problemas con la autoestima. Desde la escuela podemos de inicio ser más conscientes del respeto a las emociones de los demás. Y yo creo que eso es una gran labor, porque nos permite darnos cuenta, ¿sí?, que todas las personas tenemos emociones, vivimos emociones y podemos aprender de esas emociones. ¿Sí? Y este es un cambio muy importante. La sociedad en la que vivimos es una sociedad que enfrenta diversas dificultades. Por ejemplo, hay mucho estrés en la vida cotidiana. Si uno observa el día a día, nos enfrentamos con situaciones de estrés. Nos enfrentamos con situaciones de enojo. Nos enfrentamos con situaciones de miedo. Nos enfrentamos con situaciones de desesperación, de ansiedad, de problemas de autoestima, de depresión. Y esto es lo que busca la educación emocional. Ahora, no se busca que el profesor ahora sea psicólogo. No, 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 no. El profesor de inicio debe de saber de la existencia de esto, porque muchas personas aún no nos damos cuenta. Todavía hay muchas personas que dicen, nadie siente nada aquí. Claro que sí, las personas sienten. Entonces, el reconocimiento de las emociones es sumamente importante. Es como reconocer, es como la persona que va a reconocer, ¿sabes? Alguien está reconociendo que bebe y está reconociendo que tiene problemas cuando bebe. Bueno, el primer paso para un alcohólico es reconocer que bebe y que tiene problemas. Ya cuando da ese paso, empieza una etapa. Bueno, vamos a ver cómo podemos apoyarte. Pero si desde el inicio no se reconoce el problema, es mucho más difícil atenderlo. La gente lo sabe, lo sabemos en México, lo sabemos en Estados Unidos. Se vive esta situación de violencia social. ¿Sí? Entonces, la educación emocional es uno de los enfoques con más impacto en el mundo, porque nos damos cuenta que es sumamente necesario. Es necesario aprender. ¿Por qué? Porque la educación no solamente busca que las personas conozcamos algo, buscamos vivir bien. Y el concepto de bien es un concepto muy amplio. Dentro de ese vivir bien significa que la persona, por ejemplo, tenga un nivel de bienestar. Y el bienestar se consigue de muchas maneras. Alguien inmediatamente va a decir, bienestar es a lo mejor tener una casa grande y tener un auto. Es un tipo de bienestar, pero no es suficiente. Alguien puede tener una casa grande y tener un auto y no sentirse bien. De hecho, hay muchas personas que van y compran a la tienda el bolso que les encantaba
y cuando llegan a su casa no necesariamente se sienten mejor. Entonces, el bienestar tampoco está en el bolso, ni en las zapatillas, ni en la ropa. ¿Es necesario lo material? Sí. Es necesario para vivir porque necesitamos alimentos, porque necesitamos cierta seguridad alimentaria. También forma parte del bienestar. El trabajo es necesario, sí. El bienestar también se genera cuando nuestra vida es útil, cuando tenemos un trabajo. Pero también se necesita un bienestar en el cuidado de la salud, un bienestar emocional, ¿sí? Y ese bienestar emocional tiene que ver en cómo me relaciono, por ejemplo, conmigo mismo. ¿Cómo me llevo yo conmigo? A veces no nos tomamos tiempo para hacer una reflexión sobre eso. ¿Me cuido? Por- ¿Cuido mi cuerpo? Ajá. Adelante, adelante, Evangelina. Sí, Pues, ¿qué hablo? ¿No? claro, claro. Si nos amamos, eso es muy importante. Sí. ¿Sí? Si nos respetamos. Exactamente. Entonces, la relación conmigo mismo forma parte de la educación emocional. Estudiar la relación que tiene la persona consigo misma. Pero no solo eso, también estudiar la relación que tiene la persona con los demás. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Sí? Si empiezo a tener problemas en el trabajo, si luego tengo problemas con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi esposo, mi esposa, a ver, algo estoy haciendo mal, ¿no? O sea, todos están teniendo problemas conmigo. ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces, hay un momento de reflexión que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Sí? Entonces, la educación emocional busca esto. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es base para vivir mejor. ¿Sí? Es base para vivir mejor. ¿Sí? Entonces, la educación actual busca esta visión de aprender para vivir. El aprendizaje, pues, a lo largo de la vida o el aprendizaje para vivir mejor. ¿Sí? Es una visión educativa. Y entonces podemos ver cómo esta visión ha ido cambiando, ¿no? Eh, Hubo un momento en que la visión es importante que tengamos licenciados, abogados, ingenieros, profesionistas en general. Pero después tuvimos los profesionistas y vimos que los profesionistas no eran felices. Y no solo eso, estos profesionistas a veces no eran tan buenos con los demás. Se llevaban el dinero del país, eh, no eran muy éticos, no eran muy morales. Y entonces alguien dice, entonces no es suficiente solamente con que la formación se base en desarrollar conocimientos. El saber hacer no es suficiente. Forma parte, pero no es suficiente. El saber hacer y el saber no son suficientes. También se necesita el saber ser. Y ese saber ser es la parte de la formación de la persona. ¿Sí? Entonces, soy profesionista, estudié pedagogía, pero además de que tengo conocimientos, también tengo aptitudes, también tengo valores, ¿sí? También tengo un respeto por mi profesión, por mi persona, por el cuidado de las demás personas, ¿sí? Admito ciertas responsabilidades, ¿sí? Y eso es muy importante, porque ahí hablamos de la formación de la persona, ¿sí? No solamente del profesional, sino también de la persona, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a parar aquí, pero vamos a dejar el día de hoy una pequeña tarea, una tarea muy breve. Y esta tarea consiste en investigar la vida de una persona.
no va a ser escrita, pero vamos a platicar un poquito sobre esa persona y es mucho mejor si ya hemos leído un poquito sobre él, o si hemos visto un video de él, o si hemos escuchado un audio de él, porque hay bastante información sobre esta persona. Vamos a buscar quién fue Umberto Maturana. ¿Sí? Umberto Maturana Romesin. Disculpe, Humberto, ¿qué? Maturana Romesin. Humberto Maturana Romesin. Ok. Les adelanto, es un educador chileno. Bueno, fue un educador chileno. Falleció hace 2 años, lamentablemente. Estamos hablando de nuestro último gran educador, ¿sí? América ha tenido algunos educadores importantes. América ha tenido a Paulo Freire, mencionar un educador importante. México tuvo a José Vasconcelos, ¿sí? Y Chile tuvo a Humberto Maturana. Sin embargo, de estos tres, el último en morir, digamos el más reciente, es Humberto Maturana. ¿Sí? Y es tan reciente que el último enfoque que nos falta platicar, él es un autor principal en él. Es decir, es tendencia todavía. Existe trabajo de él que es tendencia en el mundo. Y creo que es un autor que en ese sentido vale la pena leerlo, revisar. Entonces, dejémonos de tarea un poquito, revisar quién fue Humberto, sobre qué escribió, cuáles eran algunas de sus ideas, y las compartimos a modo de conversación la siguiente clase. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, entonces yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, deseo que tengan una muy bonita noche, un buen descanso y nos vemos el próximo jueves en la misma hora. ¿Ok?